Compartimos información en 105.5 Radio del Norte. Estamos con el médico veterinario Gustavo Grosso. También nos va a hablar acerca de esta charla de Proara. Gustavo, bienvenido a Radio del Norte. Buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches. ¿Cómo te va? Bueno, contanos un poquito lo que ha ocurrido aquí en este lugar, también organizado por Proara, por el Instituto Agrotécnico Rancul y esta empresa que también representás aquí vos en Rancul Zona, ¿no? Sí, esto fue como ahora que cumplieron 19 años de que Taprobara se siguió como teniendo una atención con ellos, hacer una jornada en la que se convocó a la gente de Tecnal para que hablara un tema de actualidad, como es todo lo que es suplementación proteica en bovinos, y bueno, trajimos a Tilio que nos dio un pantallazo de todo lo que es el aspecto económico en lo que es estrategias para hacer algo más rentable. Bueno, una cantidad de productores importante, mucha gente también tuyos aquí en la noche de hoy en esta reunión. Sí, alrededor de 50 personas, así que bastante importante el marco para escucharlo acá al señor. Bien, vamos a saludar a Tilio. Buenas noches a Tilio, bienvenido a Radio del Norte de nuestras redes sociales. Bueno, acá disfrutando con la gente de Rancul de este encuentro, ahora ya un poco más relajado después de la charla. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo te va? Bueno, agradecer la convocatoria de Proara y de Gustavo en la organización. Así que bueno, interactuar un poco con los productores de la zona, que son muy pacientes, diríamos, y bien educados, porque se nos prolongó bastante la charla, pero estuvo lindo porque siempre es dinámico Argentina, han cambiado los escenarios y en realidad me da la impresión que daba un poco para ver cómo enfrentamos un poco el horizonte del año 24. Bueno, hablando un poco de los productores, Atilio, tendría que resumir un poco tu charla. ¿Qué le diríamos a aquellos productores también que están viendo esta nota y que les interesa, ¿no? Poder saber todo esto que hoy dijiste aquí, también por allí a través de gráficos pudiste explicar claramente? Bien, no, básicamente un poco, digamos, este concepto de que el conocimiento técnico es menos dinámico que el contexto económico. Entonces, casi el desafío es con lo que uno conoce de tecnología, en este caso de nutrición, suplementaciones proteicas, suplementación energética y feedlot, es básicamente a dónde uno encuentra, de acuerdo al contexto económico del precio, tipo de cambio y relaciones insumo-producto, sobre todo maíz, carne, maíz y básicamente suplemento o carne suplemento, encontrar a dónde están los óptimos básicamente de implementación de la tecnología. Creo que el gran cambio básicamente en este año es que venimos de 2 o 3 años con valores en dólares, tanto de maíz como de soja o de proteínas en general altos, en donde la producción animal sufrió en general de los altos costos de alimentación, no solamente Argentina, sino que el resto de los países. Argentina con la complejidad de estos dólares diferenciales que tuvimos en soja y maíz, previo obviamente al cambio de gobierno, y de repente ese escenario ha cambiado, de repente hoy estamos en un escenario más estable de tipo de cambio, y básicamente con una caída de los precios internacionales de soja y maíz, un impacto grande sobre los costos de comercialización de maíz y soja por obviamente el reacomodo de fletes, que a su vez, caída de precio internacional, empieza a estancarse el tipo de cambio y el costo comercial alto, nos pone en un escenario prácticamente de venir de los peores costos de la historia a tener los costos más competitivos en relación a que vuelve a ser posible comprar más de 15, 16 kilos de maíz con 1 kilo de carne, lo cual, como para generalizar un primer paso, establece costos de kilo producido en el corral o costos de kilo producido en la suplementación, en los planteos de suplementación proteica de máxima competencia histórica, vamos a decir. Con lo cual, básicamente, en el contexto de una Argentina con un impacto en la formación de precio, básicamente de la exportación, en 1/3 de lo que se produce, pero también mayor transparencia en la formación de precio. Históricamente, los costos estaban muy dolarizados en ganadería, pero los precios estaban muy especificados porque dependían de una estructura de demanda del mercado interno. Creo que eso le ha quitado algo de riesgo al negocio en el sentido que hoy es más parecido la formación del precio de la carne a lo que pasa en la agricultura. El precio FOB en dólares, menos las retenciones multiplicado el tipo de cambio. Con lo cual estos escenarios asimétricos donde los costos se te disparan en dólares y los precios se te quedan en pesos y entras en zona de quebranto, es como que de repente parece que es probable que se alejen. Eso por un lado, la perspectiva de la exportación empujando a demandar novillos más pesados,
entender que un novillo más pesado es más ineficiente, pero en general este es un año donde también hemos pasado la seca. Pensar que venimos de un escenario de lo que estamos diciendo, altos costos en dólares, bajo precio o precio en peso que se atrasan, y en realidad vulnerabilidad en la originación de pasto, porque no tenemos pasto, no tenemos reserva, la producción de los silomala, también eso se ha restablecido, con lo cual me parece que enfrentamos un escenario donde los presupuestos forrajeros están acomodados, hemos tenido excedente forrajero en la pastura, hemos podido hacer silajes de relativamente buena calidad, salvando que obviamente el evento básicamente los problemas de maíz con la chicharra aceleró y le hizo perder un poco calidad a la cosecha de los hilos de maíz, más este escenario de maíz y proteína competitivos, creo que nos abren la biblioteca de la nutrición, obviamente para poder aplicar tecnología con un poco más de libertad que lo que normalmente uno aplica tecnología, básicamente en escenario más apretado de retorno por peso invertido de la tecnología y la nutrición. Por último, Atilio, ¿cuáles fueron por allí las preguntas de los productores de aquí, las dudas que pudiste evacuar en tal sentido? No, básicamente, ¿a qué escenario enfrentamos, diríamos, probablemente, o se empieza a aparecer? Y está claro que uno enfrenta escenarios donde empieza a haber un incentivo para ir a animales más pesados, empieza a haber también un precio de los novillos recriados que muchas veces también hace necesario la evaluación de conveniencia de encerrar. Muchas veces si uno tiene un feedlot poco competitivo o caro o no tan profesional y corre peligro de no tener buenos números en el feedlot, probablemente salirse del negocio en 280, 330 kilos puede ser una estrategia de transformarse en un recriador puro, con lo cual en líneas generales es lógico que eso pueda ser una alternativa. Y también empezar a explorar básicamente tecnologías nuevas, como la ganadería de precisión, que en líneas generales nos permite empezar a medir mejor algunas cuestiones que no lo podíamos hacer en el pasado. Y por otro lado, empezar a escuchar básicamente estrategias de diferenciación de producto como algunos premios por marmoreo, etc. Me parece que el contexto es interesante porque hay libertad en las transacciones básicamente internacionales, empieza a escucharse incentivo de productos diferenciados y obviamente eso genera un panorama, me parece muy interesante, probablemente de desarrollo de la ganadería, no solo de crecimiento, que estaremos ver si sucede o no sucede en los próximos 3 o 4 años. Atilio, gracias por tu tiempo, como siempre, ha sido muy amable. Muchas gracias, muy amable a ustedes. Ahí estaba la palabra entonces de Atilio Cifolini, uno de los disertantes en esta noche aquí en Provara.